Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios para que le conozcas y tengas una experiencia real con él. Prosiguiendo a la meta al mismo tiempo, espero llegar hasta ti, querido amigo, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y es interesante, querido amigo, que esta tremenda afirmación del Evangelio de San Juan implica tantas cosas. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Esta vida en abundancia, entre otras cosas que podríamos citar, implica reposo, implica calma, implica certidumbre, implica paz. Sin embargo, aunque esa es parte de nuestra herencia por estar en Cristo, ya que uno hereda no por lo que hace, sino por lo que es, pero esta tremenda afirmación del Señor tiene que ver para con todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Vida en abundancia, vida de calma, de paz, de certidumbre, de reposo, aún en medio de las aflicciones de la vida, aún en medio de las lágrimas y de las pruebas. Eso es parte de nuestra herencia en Cristo. Sin embargo, no siempre forma parte de nuestra realidad cotidiana. Y uno se pregunta el por qué. ¿Por qué si el Señor me promete vida y vida en abundancia, calma, paz, certidumbre, reposo y otras cosas, a veces mi vida cristiana se caracteriza por el desasosiego, el desazón, el desánimo, la incertidumbre y otras cosas? Es casi seguro, querido amigo, en esta hora, la reflexión tiene que ver justamente con estas cosas que estamos citando y queremos que puedas reflexionar una vez más en esta pincelada final que queremos dar a la palabra tienda. Es casi seguro que la falta de reposo, de calma, de paz, de certidumbre, es producto de una pobre comunión y tal vez es producto de que no estamos permitiendo que Dios opere cambios en nuestra vida. En otras palabras, tal vez la comunión con nuestro Señor Jesucristo escasea y por otro lado hay algo que Él quiere transformar en nuestra vida y no le estamos permitiendo. Él nos promete vivir de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder para aquellos que le tenemos en el corazón. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Nunca nos promete estar libre de pruebas, de aflicciones, pero sí que vamos a caminar con estas características: fe en fe, poder en poder, de victoria en victoria. Sin embargo, a veces nuestra vida se caracteriza por 3D. En vez de vivir de victoria en victoria, primera D, vivimos de derrota en derrota. En vez de vivir de fe en fe, segunda D, vivimos de duda en duda. Y en vez de vivir de poder en poder, tercera D, vivimos de debilidad en debilidad. ¿Por qué mi vida cristiana se caracteriza por la derrota, la duda, la debilidad? Es casi seguro que mi vida de altar, de comunión con Dios,
no se está desarrollando en mí. Y por otro lado, es casi seguro que los cambios que Él está queriendo operar en mi vida todavía no han encontrado cabida, todavía no ha encontrado Él el espacio, la sensibilidad, la obediencia que demanda de mi parte. Por eso en esta hora, para dar, reitero, esta pincelada final a la palabra tienda, después de haber visto la tienda y sus desafíos, la tienda y sus propósitos, la tienda y el glorioso Espíritu Santo, queremos hablar de la tienda y nuestro Señor Jesucristo. Y si tu vida se está caracterizando por el desánimo, la incertidumbre, la derrota, la duda, la debilidad, queremos decirte que esa no es tu herencia en Cristo. Tu herencia en Cristo, a pesar de las pruebas y las aflicciones que el mundo a veces nos da, es el reposo, la calma, la paz, la certidumbre, la victoria, la fe, el poder, aún reitero en medio de esas pruebas. Por eso en esta hora examina cómo está tu tiempo de comunión con tu Señor. ¿Estás desarrollando tu vida de altar? Y por otro lado, ¿estás permitiendo que Dios opere cambios para hacer de ti un vaso de honra y para formar a Cristo en tu vida? La tienda y nuestro Señor Jesucristo. La tienda y nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, libro que te invitamos a abrir en Éxodo capítulo 33, dice la palabra del Señor a partir del versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés. Repito, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Repito, versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es interesante, querido amigo, que al Señor le plació, al Dios inmutable, habitar en tiendas. Harán un santuario para mí, dice Éxodo en el capítulo 25, en el versículo 8, y habitaré en medio de ellos. Y no solamente que el Dios inmutable le placía habitar en tiendas, sino que Él peregrinaba, se trasladaba de un sitio a otro, aunque somos conscientes, según la Escritura, que ni los cielos de los cielos le pueden contener. Pero Él peregrinaba con el pueblo, se trasladaba de un sitio a otro. Y aquí en este pasaje que hemos leído, sin entrar en todas las riquezas que contiene, solo queremos puntualizar que a través de esta tienda del tabernáculo Dios no solo habitaba, sino que se manifestaba, y en este caso, cuando descendía la nube, cuando la nube estaba a la puerta del tabernáculo, el pueblo cada uno se levantaba a la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Dios, en primer lugar, querido amigo, es un Dios inmutable. Así lo expresan varios versículos de la Escritura. Malaquías 3, versículo 6 dice, yo Jehová no cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que por un lado tenemos que el Dios que nos llama para operar cambios en nuestra vida, para hacer de nosotros un vaso de honra, tal como vimos en programas anteriores, el Dios que nos llama, que llamó a Pedro, a Juan y a tantos otros en la historia de la humanidad, es un Dios que no cambia, es el Dios inmutable, no cambia su carácter, jamás cambian sus atributos.
y aún sus propósitos. Su carácter no cambia. Él ha sido, es y será por siempre un Dios justo. Su carácter santo, su carácter misericordioso, su fidelidad jamás van a cambiar. Su carácter no cambia, aún sus atributos. Él es el Dios inmutable, no van a cambiar jamás. Él es el Dios omnipresente, es decir, está en todas partes. Solamente hay un sitio donde Él no se encuentra, y es en el corazón del ser humano, a menos que el ser humano le abra la puerta de su corazón. Él es omnipresente, no van a cambiar sus atributos. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede. Este es el Dios que te está llamando. Y si aún no has abierto la puerta de tu corazón en esta hora, al igual que lo hicimos en el pasado, muchos que hoy le adoramos desde nuestra tienda, desde los cambios que Él está produciendo en nuestra vida, también quiere que tú le recibas y que abras la puerta de tu corazón. Él es inmutable, su carácter, sus atributos, aún sus propósitos. Él quiere la salvación para el ser humano. Él vino a esta tierra para salvar, para dar vida y vida en abundancia. Sus propósitos no cambian. Él no quiere la perdición del ser humano. Él quiere tu salvación, querido amigo. Este es el Dios de la Biblia, el Dios inmutable. Sin embargo, el Dios inmutable durante un tiempo habitó en tiendas, se manifestaba a través de la tienda, habitaba en medio de su pueblo, pero aunque Él es el Dios inmutable, Él sí nos llama para que se produzcan cambios en nuestra vida. Él quiere llevarnos de muerte a vida. Él quiere sacarnos de la condenación y llevarnos a la justificación por la fe, de estar separados, de estar viviendo en el principado de las tinieblas. Él quiere trasladarnos al reino de su amado Hijo y ahora ya no estar separados, sino reconciliados con Él. Este es el Dios inmutable que sí quiere operar cambio en tu vida, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Sin embargo, en la Escritura encontramos ejemplos negativos y ejemplos positivos. Ejemplos negativos de naciones, de grupos religiosos y aún de individuos que no permitieron que Dios opere cambios. En cuanto a una nación, por citar una de ellas, Jeremías habla de la nación de Moab y dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 48 versículo 11: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y escucha, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, nota, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, dice el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores, que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Porque cambiamos o sufriremos las consecuencias. Quedó su olor desde su juventud en la nación de Moab. No permitió que Dios opere cambios, así como en nuestra vida. Si no permitimos que Él opere cambios, quedará el olor de nuestro carácter, de nuestra impaciencia, de nuestras dudas y de tantas otras cosas. Pero no solo como nación hay un ejemplo negativo, también hubo grupos religiosos que por sus tradiciones, como los fariseos, no recibieron el vino nuevo de Jesucristo, su nueva doctrina, para operar cambios en ellos. Y aún hubo individuos que ya no por sus tradiciones, ya no por sus religión o religiones, sino por sus posesiones, no permitieron que Dios opere cambios. Tenemos a Moab, tenemos a los fariseos que por sus tradiciones Dios no pudo operar cambio, pero también tenemos al joven rico y a un hombre que llenó sus graneros y que por sus posesiones rehusaron los cambios que Dios quería operar. Hubo un hombre que quiso derribar sus graneros hasta decirle a su alma que ahora reposa y ya tienes tanto que puedes comer y beber y alegrarte por tiempo indefinido. Pero esa noche vinieron a pedir su alma. Querido amigo, ¿de qué vale tener los graneros llenos si el alma está vacía? ¿De qué vale estar rico materialmente si estamos pobres espiritualmente? Estos son algunos de los ejemplos negativos que no permitieron que el Dios inmutable opere cambios. Moab,
los fariseos, el joven rico, el hombre que llenó sus graneros, pero queremos terminar esta primer parte con ejemplos positivos. Así como hay ejemplos negativos, sí hubo hombres, como Mateo, como Pedro, como Pablo, que tal como dice la Escritura, lo dejaron todo por amor al Señor. Ellos fueron llamados, hubo un llamamiento en la vida de Mateo, de Pedro, de Juan, y automáticamente hubo un desprendimiento de su antigua vida, desprendimiento de sus labores, de su profesión, y después del llamamiento y haber habido en sus vidas un desprendimiento, hubo un seguimiento de parte de ellos. Pasaron por un tiempo de entrenamiento hasta que llegó el equipamiento y por último el crecimiento de sus vidas. Ellos van a ser los que van a conquistar el mundo con el Evangelio, pero tuvo que haber en ellos cambios. Después del llamamiento hubo en sus vidas un desprendimiento. Cito nuevamente estas palabras y en esta primera reflexión, tal vez en esta hora, querido amigo, si estás escuchando el llamamiento de parte de Dios, si quieres que Dios opere cambios y formar a Cristo en ti, hacer de tu vida un vaso de honra, es casi seguro que de algo te tendrás que desprender. El joven rico no quiso desprenderse de sus posesiones. Los fariseos no quisieron desprenderse de sus tradiciones, entre otras cosas. ¿Los pasos de quién está siguiendo? ¿De la nación de Moab, que su olor permaneció porque no permitió que Dios opere cambios? ¿Los pasos de los fariseos, que por temor al que dirán y a sus tradiciones no permitieron que el Señor opere cambios? ¿Los pasos del joven rico, de aquel hombre que llenó los graneros, que lo tenía todo lleno, pero lamentablemente su alma estaba vacía? ¿O está siguiendo los pasos de aquel Pedro, de aquel Mateo, de aquel Pablo, que cuando fueron llamados, después del llamamiento, hubo un seguimiento, pero entre medio hubo un desprendimiento? El Señor los va a entrenar y los va a equipar, y luego va a haber un crecimiento a través de sus vidas. Este grupo de personas va a conquistar el mundo de aquel entonces, por decirlo de alguna manera. Pero en esta hora, ¿los pasos de quién estás siguiendo? ¿Con quién te estás identificando? ¿De qué tienes tal vez en esta hora que desprenderte para experimentar lo que es tu herencia en Cristo Jesús? No tienes por qué vivir de duda en duda. No tienes por qué vivir de debilidad en debilidad. No tienes por qué vivir de derrota en derrota. Tu herencia en Cristo, aún en medio de las pruebas, tiene que ver con calma, con quietud, con victoria, con certidumbre, con poder, con fe. Pero todo depende si en esta hora estás dispuesto a desprenderte de esa herida, de ese rencor, de ese vicio, de ese hábito, o tal vez de algo que Dios está llamando. La tienda y nuestro Señor Jesucristo, el Dios inmutable que habitó en tiendas, se hizo carne e hizo una tienda de campaña en medio nuestro, para que nosotros hoy, con su pobreza, pudiésemos ser enriquecidos. Qué hermoso es saber, querido amigo, que el Dios inmutable, el Dios que no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, no cambia su carácter, sus atributos, sus propósitos. El Dios inmutable que quiso operar cambio en los fariseos, en el joven rico, en la nación de Moab y en tantos otros personajes, y que sí operó cambios, porque de parte de ellos lo dejaron todos por seguirle, en Pedro, en Pablo, en Mateo, en Juan y en tantos otros, hoy no ha cambiado. Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios que llama a nuestra vida y Él quiere operar cambios, de la muerte llevarnos a la vida, de la condenación llevarnos a la justificación, de estar separados, reconciliarnos con Él. Pero para esto, el Dios inmutable tuvo que experimentar cambios. Por eso lo hemos titulado La tienda y nuestro Señor Jesucristo. Para que así como el pueblo de Israel ponía, según lo que hemos leído, sus ojos en Moisés, quiero decirte en esta hora que a la luz de Hebreos capítulo 3 hay alguien que es superior que Moisés. Y aún en medio de las aflicciones, de las pruebas, tú puedes experimentar certidumbre, gozo, paz en medio de esta vida.
si tienes tus ojos en aquel que es superior a Moisés, pero que para que pueda salvarte, redimirte, liberarte, a ti, a mí, el Dios inmutable habitó entre nosotros. Cuando David quiso hacerle una casa para él, qué hermoso es lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, yo he andado en tiendas. Él peregrinó con el pueblo hasta que un día vino e hizo una tienda de campaña, una tienda de morada. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, dice el Evangelio de San Juan. Pero él tuvo que experimentar cambios. Siendo el Dios inmutable, cambió su morada, los costos de la redención. Del cielo cambió su morada y habitó entre nosotros. Vino aquí, peregrinó, tabernaculó en medio nuestro, del cielo a la tierra. Pero no solo cambió de morada, cambió de posesiones, según la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, en el versículo 9. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza pudiésemos ser enriquecidos. Por amor a ti, querido amigo, por amor a mí, ¿qué es lo que está impidiendo que de parte tuya haya un seguimiento? ¿De qué tienes que desprenderte en esta hora? Porque muchas veces el desasosiego, el desazón, el desánimo, la incertidumbre son producto de un pobre e incorrecto seguimiento a nuestro Dios. Tal vez porque no nos hemos desprendido. Hay algo que Dios quiere que te desprendas en esta hora y que todavía has rehusado, tal vez de tus tradiciones, tal vez del miedo al que dirán, tal vez de tus posesiones. Yo no lo sé, pero tal vez tú en esta hora puedes recapacitar y reflexionar. Él cambió de morada, cambió de posesiones, siendo rico se hizo pobre, y aún en Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y siendo Dios, para participó de carne y sangre como nosotros, se hizo hombre, y aún siendo Señor, se hizo siervo. Y en esta hora la tienda y nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento no ha cambiado. Él sigue llamando para que de parte nuestra haya un desprendimiento, un seguimiento. Seguro que Él va a comenzar una obra de entrenamiento, nos va a dar un equipamiento para que haya un crecimiento ilimitado de vida. Tu herencia por estar en Cristo no es la duda, la debilidad, la derrota, no es la esclavitud. Tu herencia por estar en Cristo es la victoria, el poder, la fe, la certidumbre, el gozo, la calma, la paz, la quietud, aún en medio de las tormentas de la vida. Pero para eso, no solo tienes que abrir tu corazón para recibirle, sino que tienes que permitir que Él opere cambios. Si tal vez tienes que desprenderte en esta hora del miedo al que dirán, o de tus tradiciones, o de algo que tal vez no hemos citado, ¿por qué no abres tu mano y se lo entregas? Aquel que por amor a ti y a mí, del cielo cambió y vino a la tierra, siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, y aún siendo Señor, se hizo siervo por amor a nosotros. Si estás experimentando un letargo espiritual, estás necesitando cambios en tu vida. Si estás experimentando un sentimiento de descontento, hay huelga de ánimo, el entusiasmo lo has perdido, estás necesitando un cambio. Si estás experimentando un sentido de carencia, te das cuenta que hay algo más que todavía no conoces. Dios te está llamando en esta hora. Si estás experimentando un sentimiento de inutilidad y te sientes como la quinta rueda en un coche de 4 ruedas, si estás experimentando un sentimiento de frustración con las circunstancias, con la gente, con tus responsabilidades, ¿por qué no permites en esta hora ser tú también no solo un hombre de altar, de comunión, sino también un hombre de tienda? Allí donde estás, abre tu corazón si nunca lo has recibido antes y recibe a aquel que quiere ser también tu Salvador y tu Señor. Y si ya un día le abriste tu corazón, cede a Él lo que Él está reclamando de tu vida.
despréndete, porque de lo contrario, o cambiamos o nos quedaremos atrás, cambiamos o sufriremos las consecuencias. El Dios inmutable quiere llevarte a una calidad de vida, de disfrute, de quietud, de reposo, de calma, de paz, de gozo, aún en medio de las tormentas de la vida. Gracias, querido amigo, por tu sintonía. Quienes hacemos este programa, Constantino Justo y quien te habla, Alejandro Abrán, te invitamos a nuestro próximo programa, donde será un programa de transición. Pasaremos de la tienda al pozo, porque Dios es un Dios que quiere comunión con nosotros, transformación de vida, pero también quiere proveernos para que desarrollemos nuestra confianza y nuestra fe. Él es el Dios proveedor. Que Dios, mientras tanto, te bendiga abundantemente y será hasta nuestro próximo programa, si la gracia de Dios así lo permite.